Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Humo negro en la segunda y tercera rondas de votación del cónclave en el Vaticano que se realizaron esta mañana. Los cardenales no lograron el consenso, volverán a reunirse para la cuarta votación a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, 8:30 de la mañana, hora de México. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que en 2026 habrá revisión del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Aclara que no se prevé que este acuerdo se cancele y reitera que hay que tener cabeza fría para negociar poco a poco y con mucha coordinación. Hoy inician en el Senado los conversatorios para enriquecer la iniciativa de reforma presidencial sobre la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Este día habrá 24 participantes. Presenta el gobierno capitalino el proyecto Ciudad Mundialista a 400 días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que México será una de las sedes, al igual que Estados Unidos y Canadá. El proyecto contempla la regeneración urbana y revitalización de barrios, pueblos y colonias. En el mundo, en Estados Unidos se desmantela una red de abusadores sexuales de niñas y niños que operaban en redes sociales, lo que puso a salvo a 100 víctimas y se arrestó a más de 200 presuntos responsables. Y en la cultura, todo un éxito resultó el Galáctico Tour 2025 en el Auditorio Nacional, este concierto sinfónico con la participación de 70 músicos que celebraron así el Día de Star Wars. Este evento se presenta en diferentes estados y ciudades del país, como Toluca, la capital mexiquense, también en Jalapa y Boca del Río, allá en Veracruz. Lo que usted observa es un récord en espectáculo de drones y está anunciando la apertura del nuevo Disneyland. Es en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. En esta ocasión, el equipo de la empresa Lumaski lanzó el mayor espectáculo de drones en los países del Golfo Pérsico. Fueron 9,000 drones para anunciar la tan esperada apertura de Disneyland en Abu Dhabi. Y es que actualmente hay 6 parques Disneyland en todo el mundo, 2 en Estados Unidos, 1 más en Europa y 3 en Asia. Y ahora Abu Dhabi abre sus puertas a otro parque Disneyland. Esta noticia se destacó con un grandioso e impresionante espectáculo de luces y, por supuesto, de drones. Así se observa. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, jueves 8 de mayo. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Lía Vadillo, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, junto con Magdalena Alejo. Gracias por seguirnos y vernos en redes sociales. También nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos a quienes ya nos siguen y también a quienes lo hacen a través de nuestra señal internacional más allá de nuestras fronteras. Aparece un código QR en la pantalla, le invitamos a que lo pueda escanear, le lleva directamente a nuestra página y también compártanos sus opiniones y sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Continúa el cónclave en el Vaticano, los ojos del mundo puestos en esa chimenea arriba de la Capilla Sixtina, segundo día de cónclave y nuevamente la fumata de color negro, es decir, todavía no hay un nuevo papa. Y es que miren, poco antes de las 12 del día, hora de Roma, 4 de la mañana, hora del centro de México, se dio a conocer la votación por medio de la red social X. El Vaticano compartió fotografías del humo negro y de la chimenea, esta que ve en pantalla, chimenea provisional hasta ahora en la Capilla Sixtina, siempre que hay un cónclave se coloca, y ahora los 133 cardenales continúan reunidos una vez más para las siguientes 2 rondas de votación. Recordemos que el candidato elegido debe contar con 89 sufragios.
Eso ocurrió en la segunda jornada de votación. ¿Qué sigue ahora? Como el Colegio Cardenalicio no eligió al nuevo papa, esta tarde va a continuar el proceso con una votación más. A las 11 de la mañana, hora del centro de México, se dará a conocer el resultado con humo negro o blanco, según sea el caso. Miren, en caso de que no haya un resultado positivo, los cardenales están convocados para reunirse nuevamente el viernes para realizar otras 2 jornadas de votaciones por la mañana y otras 2 por la tarde, en caso de ser necesarias. Si al tercer día no hay consenso para elegir papa, los cardenales hacen una pausa para un día de oración. Si luego de 33 rondas no hay papa, competirán los 2 más votados. Ya les comentábamos, para que un cardenal sea electo líder de la Iglesia Católica necesita obtener 2/3 de los votos de los 133 electores, es decir, 89. Después de la emisión del humo blanco, corresponderá al cardenal Dominic Manberti dar el anuncio en el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Ahí pronunciará el Habemus Papa en latín y dará el nombre del nuevo sucesor de Pedro. Y como en todo procedimiento en donde se tiene que hacer una selección de esta magnitud, pues hay listas de posibles sucesores de San Pedro. Hay cardenales de tendencia progresista, moderada y conservadora. Por ello les vamos a compartir algunos de los nombres que podrían ser elegibles en este cónclave. Mire, está el cardenal filipino Luis Antonio Tagle. Él ha mostrado una política muy similar a la del Papa Francisco y ha insistido en la importancia de la inclusión y la justicia social. Ha sido también crítico del lenguaje hacia parejas del mismo sexo, hacia las madres solteras y católicos y católicas divorciadas. También ha mostrado una política muy similar, como le mencionábamos, a la del Papa Francisco. Se le considera precisamente pues de esta tendencia progresista. También está el cardenal africano Peter Turkson. Ya estuvo entre los candidatos, esto en el cónclave del 2013. Se ha destacado por su trabajo en temas como la justicia social, el desarrollo integral, también el medio ambiente y la migración. Se le considera que tiene algunas ideas similares a las del Papa Francisco. Vámonos ahora con otro de los nombres que suenan como posibles en estos candidatos para ser elegidos como nuevo Papa. Está el cardenal italiano Matteo Zuppi. También compartió con Francisco su apoyo a las personas migrantes y también a las personas en pobreza. Se ha encargado de mediar conflictos internacionales. Además de Matteo Zuppi está Pietro Parolin. Él fue secretario de Estado del Vaticano desde 2013, aún lo es. Es considerado como una figura moderada y también progresista y sensata al interior de la Iglesia Católica. Tiene una destacada carrera diplomática y es uno de los personajes que tienen precisamente los ojos puestos como posible sucesor del Vaticano como Papa. También está el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller. Él está entre las personas conservadoras y posibles elegibles a ser sucesor de Francisco. Sin embargo, lanzó duras críticas contra el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, cuestionó las reformas claves y advirtió sobre los peligros futuros de un papa hereje. También ha asegurado que el próximo líder de la Iglesia Católica debería retomar el camino de la ortodoxia y no dejarse llevar por modas. Es de corte conservador este papa originario de Alemania. Y también entre los favoritos o entre las listas de posibles sucesores del Papa Francisco está el húngaro Péter Erdo. Él también es de corte conservador, tiene 72 años, como le mencionábamos, es de nacionalidad húngara, una de las voces más conservadoras de la Iglesia Católica. Él se opone a que los católicos divorciados o vueltos a casar reciban la Sagrada Comunión y considera como tráfico humano el acto de recibir personas refugiadas procedentes de países en conflictos. Estos son algunos de los nombres que figuran en la lista de posibles sucesores allá en el Vaticano, en este procedimiento, en este cónclave que se está realizando, y más adelante les tendremos más información.
Y vámonos con otros asuntos en la agenda informativa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora no se prevé que el TEMEC desaparezca. Por el contrario, dijo, seguirá vigente en los 3 países que lo firmaron y recordó que está pactada una revisión hasta el próximo año 2026, pero sabemos que en la mesa de negociación México-Estados Unidos el tema se ha puesto sobre la mesa. Les contamos más. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TEMEC vaya a desaparecer, nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del TEMEC. El tratado comercial pues ha sido benéfico para los 3 países y además hay una integración muy grande de las economías. Pues Estados Unidos también quiere conservar el TEMEC o con sus cambios que se puedan generar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, tal y como está estipulado, en 2026 habrá una revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún indicio de que alguno de los países que lo integran quiera cancelarlo. Yo creo que hay que ir por partes, como lo hemos hecho hasta ahora. Como decimos, cabeza fría, y vamos negociando poco a poco y en mucha coordinación y comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Esta posición de la jefa del Ejecutivo se da a raíz de las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, en su reunión con el primer ministro de Canadá, puso en duda la extensión del acuerdo. Nosotros, como siempre, esperamos que se mantenga, que la revisión o la renegociación pues sea poca, ¿sí? Que sea lo menos posible. La presidenta recordó que cada 15 días el secretario Marcelo Ebrard se reúne con su homólogo estadounidense Howard Lutnick, muestra de que se mantienen las negociaciones con el país vecino. Y ejemplo de la coordinación y respeto a nuestro país, agregó la mandataria, es que México tiene mejores condiciones comerciales que cualquier otro país ante los aranceles que impuso Trump. No obstante, dijo, nuestro país está preparado para cualquier escenario. Hay mucha coordinación, también hay que decirlo, con el sector privado en México, con los empresarios, para los temas de exportaciones, importaciones, todo lo que tiene que ver con el Plan México. Hay mucha plática con ellos a través también de la Secretaría de Economía. Entonces, para cualquier circunstancia, México está preparado. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum también en su conferencia matutina rechazó la propuesta de Ernesto Zedillo de realizar auditorías independientes a los proyectos que realizó Andrés Manuel López Obrador durante su administración, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. No se necesita, pero además, ¿cómo lo puedes comparar? O sea, estás hablando del tren, lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México, porque ellos creen que todo debería ser privado. La presidenta refirió que esas obras públicas no son como el FOBAPROA, que necesitó de una auditoría externa, y también detalló que la Auditoría Superior de la Federación ya realiza esa labor. El Tren Maya, ¿por quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación. Ahí está la refinería Olmeca, ¿quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación. Para todos los que nos escuchan, ¿quién es la Auditoría Superior de la Federación? Un organismo independiente que nombran las cámaras, las que quieran que se auditen por parte de la auditoría. Muy distinto al FOBAPROA, que fue convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública, que también fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no tiene muy buena opinión de ese rescate. Entonces son cosas muy distintas. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de esta manera al expresidente Zedillo, que ha criticado esas obras. Ellos no están de acuerdo. No están de acuerdo que se haya construido un tren, que hayan regresado los trenes de pasajeros. Pues si él lo privatizó y los desapareció, ¿cómo va a estar de acuerdo en que regresen los trenes de pasajeros? No están de acuerdo en que Pemex haya construido una refinería. Ellos no están de acuerdo con eso, porque Zedillo quería privatizar hasta el sector eléctrico, todo.
Vamos a otros asuntos. México va a ser sede mundialista y la capital del país se está preparando. En 2026, Estados Unidos, Canadá y nuestro país albergarán esta justa deportiva. En el caso de México, una de las sedes, como sabemos, partido inaugural, la capital del país. En este contexto se dieron a conocer los proyectos que se tienen contemplados para recibir, sin duda, uno de los eventos más importantes en materia deportiva a nivel mundial. Nos cuenta más Naomi Rodríguez. A 400 días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno de la capital mexicana y el comité organizador presentaron el proyecto Ciudad Mundialista. La jefa de gobierno, Clara Brugada, enfatizó que a diferencia de otros países que han sido sedes mundialistas, la Ciudad de México ha planteado un proyecto social en beneficio de la población. Y es básicamente la transformación de toda la ciudad y con mucho trabajo para recibir uno de los eventos mundialistas más importantes del mundo. Así, habrá una regeneración urbana y revitalización barrial en pueblos y colonias alrededor del Estadio de la Ciudad de México. El Mundial nos permite hacer obras e intervenciones urbanas que se queden para siempre en beneficio de la ciudad y también de todos los capitalinos. Las obras se acompañarán de acciones para la activación física, entre ellas el Mundialito, en el que casi 50,000 niñas, niños y jóvenes de las 16 demarcaciones de la capital podrán participar y acercarse al deporte, así como la realización de una clase de fútbol masiva en el Zócalo, con la que se pretende romper un récord Guinness. Pero sobre todo, este proyecto busca impulsar una ciudad de libertades para los pobladores, en la que se respeten los derechos humanos, divirtiéndose y aprendiendo de las diferentes culturas que nos visitarán, para tener un mundial de juego limpio y una sociedad justa. Antes de vivir un extraordinario mundial, esta ciudad tiene que garantizar a los pobladores la mejor ciudad, con todos sus derechos. Así que nuestra obligación como gobierno es vivir el mundial con derechos plenos en la Ciudad de México. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Y seguimos con este asunto porque adicionalmente se tienen planeados otros proyectos como parte de esta ciudad mundialista. En la calzada de Tlalpan, por ejemplo, se va a construir una ciclovía que va a llegar hasta el Zócalo. Se instalará un sistema de orientación especial, wayfinding, en el que se pueden localizar los lugares turísticos con mapas interactivos. También figura la construcción de una calzada verde flotante sobre Tlalpan a lo largo de 1,5 kilómetros. Se buscará tener la urbe más vigilada y para ello se van a adquirir 40,000 videocámaras. Esto en el plan de seguridad y videovigilancia del C5, logrando tener de esta manera 123,000 cámaras en toda la Ciudad de México para la videovigilancia. También se va a desarrollar el programa Yolotl Anáhuac para aquellos pueblos cercanos al Estadio Azteca que lo soliciten, y ahí habrá muralismo, fachadas, bacheo y rescate cultural en toda esa zona. Al interior de las colonias se va a contar con una nueva línea de trolebús llamado Ruta Silvestre de los Pedregales. Además, tras una consulta al pueblo de Santa Úrsula para la transformación de su espacio público, se va a abrir Coyosaura, un parque temático de dinosaurios. Y como parte del plan integral de movilidad, también se va a echar a andar el tren ligero El Ajolote. Va de Taxqueña hacia Xochimilco y tendrá 17 trenes de doble vagón.
6:26 en la hora del centro. Vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Iniciamos, ya lo sabe, viendo en tiempo real nuestra transmisión, 5 espacios informativos a lo largo de la semana. Si usted sale de casa, lo puede tener en la palma de su mano, en su dispositivo, en su celular, actualizada la información minuto a minuto. Y por supuesto, tiene los temas más recientes de la agenda informativa. Las notas están con todos los detalles acerca de cómo viene la información. México pide a Estados Unidos extradición del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de su esposa. Brugada presenta el plan Ciudad Mundialista. Si les quedó alguna duda, por ejemplo, de ese tema, le dan clic en la fotografía y de inmediato vamos a tener la información a detalle. La presentación de este plan en 2026, sabemos, México albergará ya la inauguración de este mundial. Los planes están enfocados a la movilidad, pero también a la regeneración alrededor del estadio aquí en la Ciudad de México. También se quedan las mañaneras del pueblo, 2 micrositios, la relación México-Estados Unidos y el tema importante, 1 de junio, la reforma al Poder Judicial. Tiene cita usted con las urnas. Vámonos a revisar las planas de los diarios rápidamente. Le presentamos reforma, escapa de penal capo en Sonora, destituye a Alfonso Durazo, el gobernador de la entidad, a su secretario de Seguridad. Mejor metro que gobernar Tlaxcala, festeja a Rubalcaba, la polémica designación para algunos del nuevo titular del sistema de transporte colectivo Metro. Tras 3 horas 14 minutos, sale humo negro de la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano. De reforma, la principal en la jornada, refinancian el rescate de 1995, dice en primera plana. A los bancos miles de millones por la deuda del FOBAPROA, obtienen al menos 21,000 millones de pesos en conjunto por la tenencia de los bonos del IPAP. Tema en la bancaria de la jornada. Vámonos al Universal. También hay cárteles en Estados Unidos, hagan su parte, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. 2 niñas mueren por fuego cruzado en Badiraguato. La violencia también en Sinaloa. Revisamos del Universal la portada del Heraldo de México. Los ojos del mundo puestos en la chimenea de la Capilla Sixtina. Todavía no hay papa. Volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Vamos a recordar ahora cómo, a pesar de que el objetivo del FOBAPROA era otorgar recursos a los bancos para capitalizarse y así proteger el ahorro del público en general, a varios bancos se les compró indebidamente su cartera, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó que presentaban índices de capitalización superiores a lo establecido. Sin reglas y en total discrecionalidad, así fue como operó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, para el rescate bancario que en 1998 convirtió la deuda privada de la banca en deuda pública. Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación en su informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario de 1995-2004. Con base en diversas auditorías, se apuntó que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas que dieran transparencia a los recursos que se otorgaron a los bancos para el pago de sus deudas y la naturaleza de estas. De acuerdo con el informe, el comité, integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, permitió que se incluyeran indebidamente a diversos bancos en el programa de capitalización y compra de cartera. Pues mientras el objetivo era otorgar recursos a los bancos para capitalizarse y así proteger el ahorro del público en general, se detectó que varios de los bancos rescatados presentaban índices de capitalización superiores a lo establecido e indebidamente se compró su cartera. La ASF señaló que Michael W. McKee, auditor contratado en 1998 por la Cámara de Diputados para auditar las operaciones del FOBAPROA, no realizó una auditoría financiera en forma, ya que no se le dio acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con evidencia. Además de que los montos de las operaciones contenidas en el informe de McKee de 1999 no corresponden a los montos de los informes bancarios presentados por los despachos, cuya información tampoco fue investigada ni confirmada.
A pesar de ello, la Cámara de Diputados otorgó el finiquito correspondiente al trabajo realizado por el auditor. El informe de la ASF determinó que la autorización de recursos de los programas de apoyo a ahorradores de la banca careció de políticas, procedimientos y reglas de operación con las que se pudieran determinar responsabilidades a servidores públicos o instituciones que participaron en la operación del programa. En los programas implementados por el gobierno federal a través del FOBAPROA participaron 25 bancos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó intervenir 12 debido a irregularidades en su operación, por lo que fueron vendidos o liquidados. Entre estos se encuentran Unión, Cremi, Banpaís, Interestatal, Banorte, Obrero, Pronorte, Sureste, Capital, Anáhuac, Confía e Industrial. Otros 9 fueron apoyados para el saneamiento de sus finanzas para que continuaran operando, entre estos Serfín, Inverlat, Bancrecer, Promex, Mexicano, Bancen, Atlántico, BBV e Interacciones. Finalmente, en la compra de su cartera concluyeron 5 bancos, de los que uno se fusionó con otro: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC. De las 25 instituciones de banca múltiple que fueron apoyadas o intervenidas por el Estado, solamente sobrevivieron 5. Fabiola Solano, punto de referencia. Y miren, hoy en Nayarit inicia la Convención Nacional Bancaria. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum reitere ahí su petición a los bancos que ya dio a conocer en la conferencia matutina. Hay que bajar las tasas de interés. Vamos a ver cuál es la respuesta de los banqueros. Sabemos que para ellos es un gran negocio que va en aumento. ¿Sabe usted cuánto pagamos los mexicanos por concepto de intereses? Vea esta historia. Los mexicanos pagamos en 2024 1.784.000 millones de pesos a los bancos por concepto de intereses, cifra sin precedente en la historia contemporánea del país, en un contexto en el que hubo un boom de tarjetas de crédito, a pesar de tener tasas históricamente altas. La situación no ha mejorado con la baja en las tasas de intereses de referencia, pues solo entre enero y febrero, cuando el Banco de México comenzó a reducir las llamadas tasas de referencia, el cobro de intereses y comisiones se incrementó. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo sobre lo que paga cada deudor de la banca privada. Y es que aprovecharse de los deudores mexicanos parece ser el gran negocio bancario. Precisamente entre enero y febrero, los clientes bancarios pagaron 305.000 millones de pesos solo de intereses, contra 279.000 en el mismo mes de 2024. Es decir, aumentaron 10%. Las comisiones bancarias aumentaron de 41.000 a más de 45.000 millones de pesos en el mismo periodo. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en promedio, cada uno de los 66 millones de mexicanos que tienen alguna deuda con alguno de los 50 bancos tuvo que pagar un poco más de 5.300 pesos solo en los 2 primeros meses del año, por concepto de intereses y comisiones. El negocio más rentable son las tarjetas de crédito, que hoy se ubican en un máximo histórico de 40 millones de plásticos. La tasa de interés promedio que los bancos privados ofrecen en sus tarjetas de crédito tiene un costo anual total CAT de 51.9%, porcentaje 8.3 veces superior a la tasa de interés del Banco de México. Ante esta situación, se prevé que en su participación en la convención bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum pedirá a los bancos que ahora sí hagan un esfuerzo por reducir las tasas de intereses, por el bien de la economía nacional y de los mexicanos. 11 Noticias. Vámonos con información internacional. Arrancamos en el Vaticano, en donde la participación de las mujeres en el cónclave es la demanda principal de un grupo de activistas que se manifestaron, mire usted, con humo rosa en la Plaza Garibaldi, allá en Roma. La directora ejecutiva del Instituto de Investigación Católica y Ordenación de Mujeres a nivel mundial, Miriam Yugnan, afirmó que lanzaron el humo rosa antes de que los cardenales entraran a la Capilla Sixtina para que supieran que hay mujeres que exigen ser tomadas en cuenta. En tanto, la directora ejecutiva de la Conferencia de Ordenación de Mujeres, Kate McLeod,
afirmó que es un escándalo que las mujeres no sean tomadas en cuenta para ordenarse como curas o incluso como cardenales. El Papa Francisco afirmó en múltiples ocasiones que era un acto de justicia y dignidad promover una mayor participación de las mujeres en la Iglesia Católica, aunque nunca afirmó que pudieran convertirse en diáconos, diaconisas o sacerdotisas. Vámonos al tema de Pakistán, que bombardeó la región de Cachemira, que es administrada por India, dejando 12 personas fallecidas. El ataque fue en represalia al bombardeo de India, que dejó 36 personas muertas. Uno de los objetivos fue una mezquita en la región de Cachemira que administra Pakistán. La mezquita está en un estado lamentable. Los niños están aterrados. La escuela se encuentra en tal estado que el techo se ha derrumbado, las ventanas están destrozadas y las puertas y el mobiliario han sufrido graves daños. En tanto, civiles abarrotaron los aeropuertos intentando huir de la otra región de Cachemira bajo control de la India. Posteriormente fueron cerrados. India sostiene que atacó bases de grupos extremistas islámicos vinculados a un atentado contra turistas ocurrido el 22 de abril. Pakistán niega que aloje a grupos extremistas islámicos, mientras la comunidad internacional, incluido México, ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones entre los dos países. La Cancillería mexicana destacó que nuestro país rechaza el uso de la fuerza para solucionar cualquier controversia. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha refrendado la posición mexicana en favor de la construcción de la paz. México instó a la India y a Pakistán a la mesura y a reanudar el diálogo para reducir así las tensiones. Y vamos a Estados Unidos porque una de las medidas antimigrantes más recientes que están aplicando las autoridades es la de exigir a usuarios y usuarias de vuelos domésticos que presenten una nueva identificación donde se especifique su estatus legal en el territorio. Un nuevo foco de riesgo para las personas migrantes sin documentos en Estados Unidos se sumó este miércoles al entrar en vigor la obligación de presentar la nueva identificación Real ID para acceder a vuelos domésticos. Si bien este documento fue aprobado desde 2005 y tiene su origen en las medidas de seguridad recomendadas por la Comisión 11S tras los atentados del 2001, su activación oficial coincide con el cerco que la Casa Blanca tiende a las personas sin documentos. Los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional para obtener la Real ID implican aportar datos personales, nombre, fecha de nacimiento del solicitante, número de seguridad social, 2 pruebas de residencia y la confirmación de su estatus legal en Estados Unidos. Entre los mismos ciudadanos estadounidenses hay inconformidad con los elementos invasivos a la privacidad y la violación a derechos fundamentales. No planeo hacerlo, no creo que sea necesario. Creo que es una invasión de la privacidad de las personas. Deberíamos tener libertad para viajar. Es un derecho humano básico. Aunque para la administración del presidente Donald Trump, el propósito paralelo de estos requisitos es ubicar a cuantos más migrantes sin documentos les sea posible para detenerlos y deportarlos, como han denunciado organizaciones defensoras de la población inmigrante. Algunos viajeros pudieron volar a pesar de no contar con el nuevo documento, presentando su pasaporte, que también es válido. No puedo obtener mi Real ID. Lo intenté y lo intenté y lo intenté, pero no hay absolutamente ninguna vacante en ningún lugar del estado de Nueva Jersey durante el último mes. Más o menos lo que he estado intentando, pero tengo pasaporte. Otros no corrieron con la misma suerte y no pudieron abordar sus vuelos ante la vigilancia estricta de oficiales de Administración de Seguridad en el Transporte. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. En un operativo realizado en Estados Unidos, se pudo desmantelar una red de abusadores sexuales de niños y niñas en redes sociales. La fiscal general Pam Bondi informó que el operativo, que abarcó todo el país,
permitió poner a salvo a más de 100 víctimas y arrestar a 205 presuntos responsables. Se escondían detrás de una computadora y así atacaban a las infancias. Ella lanzó esta advertencia. De ser declarados culpables, se enfrentarán a la pena máxima de prisión o incluso a cadena perpetua. Los encontraremos, los arrestaremos y fincaremos cargos. Si está en línea atacando a un niño, no escaparán de nosotros. El FBI y el Departamento de Justicia los perseguirán y los procesaremos. La fiscal general de Estados Unidos destacó que durante la última semana han intensificado discretamente las operaciones en 55 oficinas locales para bloquear las actividades de estos delincuentes. Ahí seguimos en Estados Unidos y es que el gobierno de ese país invocó el privilegio de secretos de Estado en un tribunal y esto para no entregar documentos en la batalla legal por el traslado ilegal de Kilmar Ábrego García a El Salvador y que el gobierno había reconocido que fue un error. Durante una audiencia este miércoles, la jueza federal de distrito en Maryland, Paula Shinis, recibió una presentación sellada con los documentos solicitados a los fiscales, los cuales habían admitido que la deportación de Ábrego fue un error. Después de una pausa solicitada por estos abogados del gobierno, Shinis volvió a citarlos para que presentaran un informe sobre los esfuerzos que debieron realizar para regresar desde El Salvador a Kilmar Ábrego García. Pero esta vez la jueza se topó con el argumento legal de secretos de Estado, que impiden ventilar el expediente del salvadoreño deportado por error por Estados Unidos. Y miren, también en Estados Unidos, estudiantes de la Universidad de Columbia protagonizaron el miércoles una de las mayores manifestaciones pro-palestinas después del movimiento de protesta del año pasado contra la guerra de Israel en Gaza. Docenas de manifestantes se pararon sobre mesas, tocaron tambores, desplegaron pancartas pro-palestinas. Esto ocurrió en la biblioteca principal de la universidad, en medio de los esfuerzos del personal de seguridad del campus por contener este movimiento. Pues ahí tienen los resultados en estas imágenes. Al menos un hombre fue esposado, sacado del campus. Y bueno, a este hombre lo subieron hasta una patrulla. Las protestas del año pasado llevaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a calificar el movimiento como antisemita y mostraron un fracaso en la protección de los estudiantes judíos. Y en la Casa Blanca, Donald Trump ordenó recortar el financiamiento a la Universidad de Columbia, mientras la Junta de Fideicomisos del plantel ha intentado negociar el restablecimiento de subvenciones en el tema de investigación científica. Vámonos a Asia porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping firmaron una declaración conjunta sobre la profundización de la relación estratégica entre ambas naciones. Frente al unilateralismo promovido por algunos países, en referencia a Estados Unidos, el presidente de China enfatizó la necesidad de salvaguardar el sistema de comercio multilateral global y la estabilidad internacional. El acuerdo firmado considera el traslado de tecnología china a Rusia, la puesta en marcha de una ruta de gas en el lejano oriente, entre otras medidas. Vladimir Putin afirmó que la firma de este acuerdo resultaba vital en el contexto del aniversario número 80 de la derrota de los nazis por el ejército soviético y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Venezuela informó que la salida de las 5 personas aisladas en la embajada argentina y transportadas a Estados Unidos fue producto de una negociación con la oposición. Diosdado Cabello, ministro del Interior, de Justicia y Paz en el gobierno del presidente Maduro, derribó así todas las versiones de Estados Unidos del llamado rescate de los asilados. Todo negociado. Pueden decir lo que quieran ahorita y pueden montar lo que quieran, pero esa es la absoluta verdad. Y si me dejan y si me ponen a hablar, ¡ay Dios! En ausencia de Maduro, quien se encuentra en Rusia para la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Diosdado Cabello desmintió también en el programa televisivo gubernamental en Caracas que las personas asiladas fueran perseguidas. ¿A quién le estorbaban los de la embajada? A nosotros. Problema de ustedes. Siempre lo dijimos. ¿Quién de nosotros declaró algún día de ahí no van a salir? Alguien del gobierno que haya dicho de ahí no salen nunca. Nunca. Más bien lo que declarábamos era
Ellos están ahí por su propia voluntad. El reporte del estado del tiempo esta mañana en el 11, Itzel Gómez Gurrola. ¿Hacemos planes o no? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Pues sí, hay que hacer planes siempre, pero considerando el estado del tiempo. Y bueno, del 7 al 9 de mayo se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, la Reunión Nacional de Protección Civil por el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. En su intervención, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, el maestro Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer el pronóstico de ciclones tropicales esperados para el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Para el Océano Pacífico estamos pronosticando entre 8 y 9 tormentas tropicales. Huracanes categoría 1 o 2, estamos pronosticando entre 4 y 5 ciclones tropicales con categoría 1 y 2. Y los huracanes que se les considera mayores, que son categoría 3, 4 y 5, estamos pronosticando entre 4 y 6 ciclones tropicales del lado del Pacífico. Esto nos da un total entre 16 y 20 ciclones tropicales para la cuenca del Océano Pacífico. Para el Océano Atlántico, que incluye el Mar Caribe y Golfo de México, el pronóstico nos indica entre 7 y 9 tormentas tropicales, entre 3 y 4 huracanes categoría 1 y 2 y entre 3 y 4 huracanes también con categoría 3, 4 o 5. Un total de 13 a 17 ciclones del lado del Atlántico, y también llegan las lluvias a nuestro país, especialmente en los estados del noroeste, centro, oriente y sureste del país por el reforzamiento del Frente Frío número 42, y en la Ciudad de México hoy terminará la onda de calor y comenzará a llover. Vamos ahora a nuestro pronóstico regional. Iniciemos al norte. Las lluvias más fuertes las esperamos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las temperaturas descenderán a partir de esta tarde y el viento soplará del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. Al sureste lloverá fuerte en el estado de Veracruz. Para Guerrero, Oaxaca y Chiapas esperamos algunos chubascos, también descargas eléctricas y posible caída de granizo. Al centro del país hoy tendremos lluvias en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, el Estado de México y Tlaxcala. Aquí en la Ciudad de México tendremos una tarde nublada con chubascos y posible caída de granizo. También el ambiente refrescará por la noche. Al noroeste tendremos un ambiente contrastante. El calor se acentuará en Sinaloa y Sonora con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius. Para la península de Baja California, el ambiente será algo más fresco con temperaturas máximas de 30 a 35 grados. Vamos ahora al occidente. La onda de calor prevalecerá en Jalisco, Colima y Michoacán, así que no bajen la guardia y tomen bastante agua de forma abundante. No olvide también usar protector solar. Y finalmente, para la península de Yucatán dominará el cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Quintana Roo. El ambiente será extremadamente caluroso, pero el sábado lloverá fuerte y descenderán notablemente las temperaturas. Y bueno, haga así sus planes con toda esta información y que tenga un excelente día. Bueno, es momento de la cultura, Miguel de la Cruz, cuando la música y el cine se combinan. Es una combinación muy atractiva y muy atinada en algunos casos, cuando este caso tiene el nombre de George Lucas y John Williams. Nada más por los nombres ya dices, algo explosivo sucede, y así fue lo que sucedió en el Auditorio Nacional ayer. Vamos a ver la historia. El 4 de mayo de 1979, un día después de que Margaret Thatcher fue elegida primera ministra de Reino Unido, el Partido Conservador publicó en el periódico London Evening News la frase "Que la fuerza te acompañe, Maggie". La coincidencia con la expresión de saludo y despedida de la película La Guerra de las Galaxias motivó a que seguidores de esta saga adoptaran la fecha para celebrar el Día de Star Wars. El ingenio de George Lucas, creador de esta historia, está el origen de la frase que, junto con actuaciones, trama, imagen y música, hacen de Star Wars un hito visto en sus 11 secuelas por alrededor de 1,000 millones de personas.
Como siempre sucede en actividades afines a Star Wars, algunos seguidores asistieron caracterizados. Este concierto se ha llevado a cabo 4 veces en distintos escenarios y tiene en puerta 5 conciertos más, entre otros, el 10 de mayo en el Teatro Morelos de Toluca, el 11 de mayo en la Sala Tlacná en Jalapa y el 12 de mayo en el Foro Boca del Río. Oportunidad para presenciar lo que sucedió en el Auditorio Nacional. 11 temas de John Williams, compositor de la música de Star Wars, a cargo de más de 70 músicos de la Orquesta Camerata Opus 11. Agrupación creada en 2014 por su director Mario Monroy, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, a fin de generar espectáculos sinfónicos. Así suma 11 años, con sonidos que murmuran la frase estrella, que la fuerza te acompañe. Con imágenes de Genaro González y Javier Ayón, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así las cosas. Vámonos al libro del día. Es Especies tan lejanas, de Nayeli García, editada por Sexto Piso. Este libro en voz de su autora. Es una novela narrada en primera persona, tiene 5 capítulos. Que un día Natalia se entera por internet de que su padre murió, de que murió hace 4 años, y decide viajar a la ciudad natal del papá para buscar información. Porque su padre siempre estuvo ausente de su vida. Ella creció como hija única con su mamá. Sí, es la experiencia de angustia ante la muerte de alguien que nunca está. Cuando Natalia se entera de que su padre murió y no tiene con quién compartir lo que siente y no tiene con quién intercambiar anécdotas sobre el difunto, pues se angustia muchísimo, ¿no? Entonces el tiempo para ella empieza a pasar de manera extraña, pero cuando pierdes algo y no sabes qué fue, solo te da insomnio, solo te da sensación de falta de aire. Era la sensación que yo quería sostener a lo largo de la novela. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 99 de Pronunciaré sus nombres, de Tamara Trotner, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Gerardo Ruiz y dice: en su rostro los surcos marcados por una vida de enojos, de insatisfacción. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 25 años de la partida de la poetisa mexicana Pita Amor. En su honor, el poema del día: yo soy mi propia casa, que en alguna parte dice: tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidas por los años, mis penas o mis engaños, como sucesión de daños, son escaleras en mí. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, Miguel, que la fuerza acompaña a este veracruzano, este músico veracruzano, que definitivamente pues sí ha convocado a muchas personas, ¿no, pues Miguel? ahí está la prueba, ¿no? Tienes razón, que la fuerza nos acompaña. Bueno, sí, nos acompaña a todos. Exacto. Pero sí hay muchas personas que acudieron a este ¿Cómo este no? concierto. Fue una buena entrada. No puedo decir que lleno total, porque había partes que no estaban llenas, pero eran las menos. Claro. Es decir, es una muy buena entrada. Y hay que tomar en cuenta que ya traía 4 fechas en distintos recintos, es decir, una gira que le toca, no el 4 de mayo, que es el mero día de Star Wars, pero sí le tocó unos días después y todavía sigue. Y que también sería interesante poder identificar si hay personas más asiduas a la música, ¿no? Para escuchar esas interpretaciones, porque incluso nos compartías que el sonido fue bastante alto, ¿no? Sí, bastante fiel a lo que se escucha en la película, y hay que ver quién fue por gusto por la música. Exacto, y no por la saga. Mi caso es ese, ¿eh? Exacto, tú por la música un poco, exacto, que es lo que más aprecias. Más que por el concepto de la imagen. De cualquier manera, la combinación de estas dos artes, es muy definitivamente. Sí. Y el público muy complacido, ¿no? Totalmente. Pues ahí iban disfrazados. Muy bien, Miguel de la Cruz. Muchas gracias. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Tenemos más información. Hoy inician ya los foros, los conversatorios para enriquecer la iniciativa de reforma sobre la ley de telecomunicaciones. Armando Gama nos cuenta más. A partir de hoy, el Senado de la República escuchará las voces de diversos sectores de la sociedad, quienes aportarán sus ideas en 5 conversatorios para enriquecer la iniciativa de reforma presidencial que expedirá la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La primera mesa iniciará este jueves a las 9 de la mañana y se centrará en el tema: el análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre los participantes destacan José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT; Ismael Carballo Robledo,
director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Alfredo Pacheco Vázquez, director de la CANIETI, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones. Jorge Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano que, por cierto, está a punto de desaparecer y con las nuevas reformas sus funciones pasarían a la Agencia de Transformación Digital. Otra de las participantes es Ana Gaitán Uribe, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, representante del Consejo Coordinador Empresarial. Héctor Bernal del Valle, director de Asuntos Públicos de la American Chamber of Commerce of México. Y Priscila Ruiz Guillén, de Artículo 19. A través de un micrositio, la Cámara Alta recibió preguntas del público. El segundo conversatorio será el martes 13 con el tema Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico. Se desarrollarán asuntos referentes a la cobertura social y redes comunitarias. 2 días después, se realizará la tercera mesa con el tema Servicios digitales y todo lo que tiene que ver con contenidos, publicidad extranjera y streaming. La cuarta mesa se realizará el 20 de mayo y tocará el turno al tema Los servicios públicos de radiodifusión, centrándose en aspectos como las concesiones y su uso público, comercial, para beneficio comunitario, indígena y afromexicano. Los conversatorios concluirán el 22 de este mes con el tema Los derechos de los usuarios y las audiencias. El Senado garantiza que todas las propuestas serán recogidas en un nuevo dictamen que se estima sea analizado hacia finales de mayo o principios de junio, en un periodo extraordinario de sesiones. 11 Noticias, Armando Gama. A las 7 de la mañana nos enlazamos hasta Lima, Perú, con el sacerdote Hernán Quesada para hablar, pues, con todo esto que está sucediendo en el cónclave. Buenos días, padre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Guadalupe y Angélica, ¿cómo están? Buenos días, padre. Gracias por la comunicación, padre. Y pues bueno, ya transcurrió este segundo día, digamos, está en curso de este cónclave allá en el Vaticano, el sucesor de San Pedro, el que le sigue al Papa Francisco, es lo que se está eligiendo. Y pues un balance inicial, padre, que nos pudiera hacer sobre esto que ocurrió. Veíamos en la primera votación, se tardaron más de 3 horas, ya había ahí alguna especulación si en esta primera votación saldría ya el nuevo Papa. ¿Cómo ve usted las cosas, padre? Pues yo creo que transcurren como las esperábamos. Es muy difícil que en la primera votación estén de acuerdo. Eso no ha pasado y no creo que fuera a pasar. Y bueno, estamos en el día 2, ya hubo otra fumata negra, ¿no? Esta madrugada, y al mediodía estaremos teniendo los resultados de las 2 votaciones que estarían haciendo por la tarde de Roma. Pues ellos van adelante un poco de nosotros. Y expectantes de los resultados, pero hasta ahora se van moviendo las cosas como es esperable que se muevan en un cónclave. Claro, además sabemos que por primera vez son 133 los electores, es un número considerable a diferencia de otros cónclaves. Difícil quizá ponerse de acuerdo, se están conociendo apenas quienes van a votar, quienes tendrán esta posibilidad. ¿Cuál tendría que ser el perfil de quien va a encabezar ahora la Iglesia Católica en medio de la situación también por la que está pasando la jerarquía eclesial y también por las divisiones evidentes, por los que están a favor del continuismo del Papa Francisco y quienes tienen una posición, llamémosla, más conservadora? ¿Cuál es el perfil de lo que hoy necesita la Iglesia Católica para ser su líder en los próximos años? Fíjate que con esto que comentas es un grupo bastante diverso, como nunca. Estamos viendo una composición multicultural y recordemos que el Papa Francisco nombró cardenales ahora sí que también de las periferias del mundo. Sí. Entonces, el precónclave es el espacio donde ellos se han conocido, estas sesiones que tuvieron donde habían presentaciones,
ahí es donde se conocieron, se encontraron, vieron el estado de la cuestión, hablaron del perfil del nuevo Papa, pero ahora en el cónclave no hay intervenciones, no hay diálogos, son votaciones. Claro que tienen diálogos a la hora de las comidas en los pasillos, pero adentro de la Capilla Sixtina son solamente votaciones. No hay equipo de sonido para intervenciones y ya no se trata de seguirse conociendo. Eso ya pasó. Ahora, si ya tienen esta primera etapa de conocimiento, también ya podríamos identificar a quienes están ocupando los primeros lugares, por llamarlo de alguna manera, entre quienes podrían resultar electos. ¿Esto ya se puede ir perfilando? Yo creo que hay una parte que nosotros vemos y obviamente son los cardenales más conocidos, los cardenales más mediáticos y de ahí surgen esto que vemos de encuestas y bueno, no encuestas, apuestas y cosas así, pero realmente se aplica este dicho que el que entra papa sale cardenal. Ellos se conocen, ellos han hablado de este perfil y esta información no la tenemos. Entonces conocemos a los más mediáticos y ahí salen como los favoritos. Pero pues la lista son como 15, 20, ponle por ahí, pero hay más de 100 que no conocemos y que también son gente interesante, con una historia, con una trayectoria pastoral, que todo eso será tomado en cuenta de acuerdo al perfil que ya establecieron. Hay un perfil y están buscando quién. Bien, Padre Hernán Quesada, usted como sacerdote jesuita, ¿cuál sería su opinión? Pues precisamente hablando un poco del perfil ideal, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué requiere la Iglesia Católica en este momento? ¿Una continuidad, digamos, con el progresismo del Papa Francisco, alguien afín a eso? ¿O también podría ser retomar esa doctrina conservadora? Incluso hay algunos análisis que señalan que lo que se requiere no es ni una cosa ni la otra, sino un consenso de ambas partes. ¿Usted cómo lo ve? Si los criterios de un análisis político no nos funcionan aquí, porque el perfil que necesitamos es un papa que sea sumamente cristiano, capaz de dialogar y de construir y de actualizar este cristianismo en el siglo XXI. Entonces cuando dicen, va a ser uno como Francisco, no, Bergoglio fue el papa elegido en 2013. Ahora se necesita un papa elegido para el 2025, pero pues será creyente, será cristiano y necesitamos que sea profundamente evangélico y eso está asegurado dado las personalidades y los personajes que están ahí. Gente que hable del evangelio, que trabaje por esta recreación que no es transformación del fondo, sino una actualidad de lo profundo de nuestro cristianismo para este siglo XXI y todos los desafíos que tenemos. Claro, eligen los cardenales ahora en el cónclave, pero ¿cuál es la voz de los 1.400 millones de fieles que también están atentos a la realización de este encuentro en el Vaticano para conocer quién va a ser el nuevo pontífice? ¿Qué hay de los fieles ahora? ¿Qué situación está atravesando la Iglesia Católica? ¿Se les está escuchando? ¿Se les va a tomar en cuenta? ¿O únicamente son estas decisiones cupulares y después vemos de qué manera implementamos ya las medidas, las reformas, las ideas del nuevo Papa, considerando también, Padre, que estamos hablando, como usted decía, de 133 cardenales electores, pero hay más de 70 países que son elegidos. Ahí está Europa, ahí está Asia, está África, está América Latina. ¿Qué hay del cristianismo que tendrá que encabezar el nuevo pontífice? Mira, la iglesia como grupo humano es súper plural, variado y sería muy complicado que llegáramos a un acuerdo entre todos los católicos a través de un sistema democrático como normalmente lo imaginamos. Una cosa que te puedo decir, si a mí me hubieras puesto a elegir el Papa en 2013, yo no hubiera votado por Bergoglio. Y mira, ¿no? Entonces, hay una dimensión que escapa de todo nuestro análisis de categorías
y es la que nos hace estar tranquilos a los creyentes, nos hace tener fe en los creyentes, que será la persona que tiene que ser. Entonces sí, de pronto se antojaría una situación más participativa, pero somos tan diversos, no es lo mismo ser un católico de Nueva York que ser un católico de Michigan, que ser un católico de Oaxaca, que ser un católico de la Ciudad de México, o africano, o asiático. Entonces, en este marco de diversidad, lo que tenemos ahí es una representación en los cardenales de esta presencia eclesial, este colegio cardenalicio, que son asesores, que son gente cercana a quien será el pontífice, pero van siendo esta presencia de toda la iglesia ahí. Podría ser distinto, podría ser de otra manera, pero en este momento es así y la maquinaria funciona. La maquinaria funciona, vemos un proceso a lo largo de todos estos años que hemos tenido los papas que necesitábamos para las distintas etapas. Ahora bien, padre Hernán Quesada, ¿qué decir precisamente hablando pues de cómo, de este proceso que se está realizando allá en Roma, pero también de estas protestas de mujeres que exigen ser tomadas en cuenta, que también necesitan mayor participación dentro de la misma Iglesia Católica, un proceso que también ya había iniciado el Papa Francisco, por lo menos lo puso en la mesa y que pues se requiere o ellas exigen esta continuidad? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que otra vez es un proceso y como proceso es un itinerario, vamos caminando. Entonces en la iglesia no se puede llegar del punto A al punto B en automático, sino que se va haciendo un camino. El Papa Francisco ha hecho un cambio importantísimo dentro del proceso sinodal de la iglesia, los sínodos de obispos. Ahí solamente entraban obispos, podían ir alguna o algún invitado que no fuera obispo, pero no tenían voto, ¿no? Podrían hablar. Hoy el sínodo de los obispos está constituido perdón, por hombres, mujeres, religiosas, laicos, que participan con voz y voto. Entonces, del punto A al punto B hemos avanzado bastante. Se va incluyendo más el rol de las mujeres dentro de la misma estructura de la iglesia, la toma de decisiones, dicasterios, donde los dicasterios son como las secretarías de Estado, podríamos llamarle así, donde ellas ya dirigen algunos dicasterios, donde ellas ya tienen puestos importantes en estos dicasterios. Entonces hay una presencia fuerte, hay una voz fuerte, tiene que ser más fuerte todavía, pero es parte de este proceso, ¿no? Imagínate si se pudiera dar del A al B en automático. Nos gustaría, pero por otra parte no nos gustaría que verdaderamente fuera el Papa un monarca que pudiera decretar los cambios así, pero no es así, ¿no? Este es un proceso de muchos diálogos, este cuerpo que es la iglesia vivo, multicultural, pluricultural, donde tenemos que ir caminando en este itinerario juntas y juntos. Ve un escenario complicado en lo que es ya la decisión de quién definirá el nuevo Papa. No sabemos, como bien sugiere el protocolo en el Vaticano, qué es lo que está ocurriendo cuando todos los integrantes con derecho a voto del Colegio Cardenalicio se reúnen en la Capilla Sixtina. Conocemos el método, padre, pero en realidad no sabemos. Pero lo que sí se puede anticipar es cómo se llega precisamente a este cónclave. Se llega con una iglesia unida, con una iglesia caminando en el mismo sentido, o como usted nos dice, hablando de pluralidad, prevalecen estos grupos que tienen ideas distintas. ¿Cómo podría definirnos cómo llegan hoy los electores en particular a esta decisión del cónclave? Pues mira, esta hora que lo dices, ¿no? Es fascinante en nuestra iglesia la pluralidad. Imagínate que todos pensáramos igual, lo empobrecedor que sería eso. Entonces hay una diversidad de pensamientos y dentro de la iglesia se pueden pensar distintas cosas, se pueden pedir distintas cosas y ahí nos vamos articulando y vamos caminando. Entonces
El proceso dentro de la Capilla Sixtina, de las votaciones, es de mucho silencio. Lo que se va haciendo es escribir en un papel el nombre de alguien y eso sí, van oyendo en voz alta cómo van los votos. Cada uno, como lo vimos en la película de Cónclave, llevará sus cuentas de cómo van los votos y ahí se va gestando la elección de este que será. Entonces, no me imagino yo una guerra, sino me imagino un discernimiento y un discernimiento en silencio y a través de escuchar las papeletas, de ir moviendo, cambiando nombres, cambiando intención propia de un voto y así. Entonces, bueno, expectantes, con mucha curiosidad, pero como que estamos esperando que llegue alguien que queremos que llegue, que nos hace falta. Entonces esa es la sensación, ese es el sentimiento de ánimo, de alegría y de curiosidad, por supuesto, ¿no? ¿Quién será? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Que las historias de los cardenales que están ahí son interesantísimas, ¿no? De cada uno hay historias muy interesantes de vida que bueno, pues ya sabremos la del cardenal que sea elegido nuevo papa. Bueno, pues entonces tendremos oportunidad de volver a conversar, si le parece, padre Hernán Quesada, esta mañana con nosotros gusto. Aquí en el 11. Saludos a Perú, padre, gracias. Gracias, padre. Un abrazo, que estén muy bien. Adiós. Igual para usted, gracias. Pues ahí está el tema. En realidad sí, lo que se está viviendo es una expectativa en torno a quién será finalmente electo el sucesor de Francisco, el sucesor de Pedro dentro de los términos de la Iglesia Católica. Le hemos estado presentando también imágenes de cómo luce hoy el Vaticano. Sumémosle 8 horas, son las 5 de la tarde con 16 minutos allá en el Vaticano. Así luce la plaza de San Pedro. Las personas que se están congregando pues esperan la próxima fumata. Ya no sabemos si repetir un poco los horarios. Elvira Angélica Rivera, 12 del día y 7 de la noche hora de Roma. Ayer cambiaron las cosas y pues vamos a ver. Así es, y bueno, ahorita estamos con esas imágenes totalmente en vivo, ahí la Plaza de San Pedro, pero recordar un poco que ayer en esta primera votación, en donde por primera vez salió el humo negro, bueno, era una plaza completamente repleta, se daban cita pues todas las personas que querían hacerlo, particularmente turistas, pero todas las de las regiones cercanas que querían estar ahí en un momento histórico, por si en ese momento pues ya se daba el anuncio de que había un nuevo papa. No fue así, pero de cualquier forma se espera que este día, este jueves, pues nuevamente se vuelvan a congregar muchas personas esperando ahí un resultado. Y por supuesto, además de los horarios, aquí siempre le vamos a mantener informado en cuanto haya alguna información relevante. El humo blanco es lo que todos estamos esperando en esa chimenea de la Capilla Sixtina y entonces sí, habrá nuevo papa. Hasta ahora solo humo negro, no hay consenso, no hay acuerdo entre los 133 cardenales con derecho a voto. Y tenemos más información ahora de carácter de salud. Así es, vámonos con otros temas. Y es que este mismo 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Es la 4ª muerte por cáncer en mujeres. Tan solo en nuestro país se diagnostican cerca de 5,000 casos todos los años. Mi compañera Araceli Aranday nos informa. El diagnóstico inicial y comúnmente erróneo pueden ser problemas digestivos, quistes, infecciones de vejiga o menopausia. Yo empecé, pues, con dolor de estómago, algunas veces me caían mal los alimentos, iba al médico, me decían que era colitis, que era gastritis. Después de 3 médicos y 1 año con malestares que iban empeorando, finalmente Ariana tuvo la certeza de su padecimiento. Fui diagnosticada con cáncer de ovario, llegué ya en etapa 3. Entre 70 y 80% de los casos de cáncer de ovario en México se detectan en fase avanzada. El cáncer de ovario se caracteriza por ser muy agresivo, de ser sumamente letal porque se detectan en etapas avanzadas. Hasta un 70% se van a diagnosticar en etapas avanzadas. Es un tumor maligno que se desarrolla en los ovarios. Es difícil de detectar en sus inicios, lo que puede dificultar el tratamiento y el pronóstico. Conforme crecen las tumoraciones, inician los síntomas. La edad
Después de los 40, tener antecedentes familiares de la enfermedad, obesidad, sedentarismo y tabaquismo son los principales factores de riesgo. El tratamiento para cáncer de ovario consiste en la combinación de cirugía con la extirpación quirúrgica de todo el tumor existente visible, seguido de quimioterapia. Como medida de prevención, en el Instituto Nacional de Cancerología se realiza la salpingoforectomía a mujeres con antecedentes familiares a partir de los 35 años. Consiste en hacer una salpingoferectomía, o sea, retirar la salpinge, retirar el ovario, como forma preventiva, como forma reductora de riesgo. No previene el 100%, pero sí más de un 92% se puede prevenir este tipo de cáncer. Realizar exámenes ginecológicos periódicamente ayuda a la prevención del cáncer de ovario, enfermedad que registra una supervivencia del 90% en casos detectados en etapas tempranas. A mí cuando me dijeron que tenía cáncer, yo lo primero que pensé fue que el cáncer no es sinónimo de muerte. Este 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. José Noticias, Araceli Aranday. Y sí, Álvaro Cueva esta mañana con nosotros. Bienvenido como siempre, Álvaro, qué gusto. Un placer, mi Guadalupe, Angélica, amigas, amigos, porque viene una de las semanas que más amo del año. Se nos juntan el Día de las Madres y el Día del Maestro, y esto se va a poner increíble. Vamos a darle porque feliz Día de las Madres este 10 de mayo. Vámonos sábado, precisamente a las 4 de la tarde, con una película que adoro desde siempre, Pecado Mortal. ¿Por qué la adoro? Porque es de una de mis escritoras favoritas, la inmensa Caridad Bravo Adams. Ustedes seguramente vieron la telenovela en el año 2000, se llamó Abrázame muy fuerte. Pero esta es la película y tenemos a la inmensa Gloria Marín con Silvia Pinal de jovencita y estos juegos sobre la maternidad, sobre todas estas cuestiones, y se pone mejor porque inmediatamente después tenemos Acá las tortas, otro clásico, mi Guadalupe, con Sara García y Carlos Orellana, que tiene un mensaje completamente diferente. ¿Por qué estoy recomendando estas películas en este momento tan especial? Porque no se trata nada más de divertirnos, no se trata nada más de agasajar a mamá, se trata de que reflexionemos. Se trata de que cuestionemos. Esta película, por ejemplo, Acá las tortas, es impresionantemente vigente, Guadalupe. Sí, si la ves una y otra vez y te quedas pensando por qué, bueno, no vamos a decir algo que creo que la mayoría no lo sepa. Estas películas son clásicas y las hemos visto en los últimos años. Cómo los hijos que han vivido precisamente del negocio familiar de los papás vendiendo tortas, después desprecian a este par de grandes actores del cine de oro mexicano porque huelen a cebolla. ¡Qué barbaridad! Solo por eso. No, exacto. Y es una gran reflexión sobre el clasismo, sobre el papel de las maternidades. La educación de los hijos. En verdad, yo sí quisiera que nos sentáramos con mamá a verlas y sobre todo con las mamás jóvenes para que veamos qué tanto hemos cambiado o qué tanto no, precisamente para que algún día alcancemos la transformación. Claro. Ahora vámonos al domingo 11 de mayo, por favor, a las 9 de la noche, a las 21 horas, porque tenemos Pelotero a la Bola, el gran resumen completamente en vivo de los juegos de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol. Quiero que entiendan lo que representa esto que estoy diciendo. Durante mucho tiempo el béisbol no aparecía en la televisión de este país. Ustedes saben intereses, ustedes saben narrativas. Lo hemos recuperado. En toda la nación hay millones de mujeres, millones de hombres que aman el béisbol. Y qué padre poderlo gozar en Canal 11, pero además poder gozar de esto, del análisis, de la reflexión con grandes profesionales del periodismo deportivo y una producción del más alto nivel. Hacer televisión deportiva es complejo, pero hacer
periodismo deportivo es 14,000 veces más complicado. Ahora vámonos, por favor, Guadalupe, venga, al lunes 12 de mayo a las 8 de la noche, a las 20 con mis perspectivas históricas 11, porque a propósito de todo esto que he estado comentando, el tema va a ser maternidades. Y cuando escuchemos lo que van a decir estos grandes expertos sobre la evolución de la maternidad en México a lo largo de los años, creo que vamos a entender muchas cuestiones. Creo que por fin vamos a ubicar por qué las cosas son como son y sobre todo, mi Guadalupe querida, hasta dónde podemos llegar. Yo felicito a esta producción porque además van al día con los grandes temas. Y nos llevan a lugares increíbles de nuestra ciudad, de México, van a los museos, estuvieron en Chapultepec, nos ambientan de acuerdo también con el tema que tratan, extraordinario. En esta ocasión la locación es la Casa del Risco, allá en San Ángel, que es bellísima. Sí. Y creo que el resultado va a ser muy adecuado. Pero ahora vámonos, por favor, al martes 13 de mayo. Yo les comentaba hace rato que viene el Día del Maestro y las amigas, los amigos de Factor Ciencia van a tirar la casa por la ventana. Esto se transmite a las 6:30 de la tarde. Yo quiero que luchen con todas sus fuerzas por verlo. Porque, a ver, Guadalupe, ¿cuántos programas conoces tú en México que honren la figura de la maestra, la figura del maestro? Cada vez menos. Los tenemos olvidados. No se vale. Pero aquí se pone mejor porque es el gran programa de ciencia de nuestro país. Y estamos hablando de las maestras y de los maestros de la ciencia. Ellas y ellos que han formado a las nuevas generaciones, ellas y ellos que están cambiando la historia. Felicidades desde ahorita y por favor, celebremos todos con este gran programa. Por último, mi querida Guadalupe, quiero que este martes 13 a las 8 de la noche veamos conmemoraciones aquí en Canal 11 porque se junta el Día de las Madres con el Día de la Maestra. Tenemos a la gran Elena Poniatowska y esto se va a poner increíble. Ustedes saben, ella es una figura fundamental de nuestra cultura, una mujer que en una época donde había muchas limitaciones por el tema de género, ella abrió espacios, ella dio oportunidades, ella dijo lo que nadie más decía y creo que en este programa vamos a conocer otras perspectivas de lo que es más allá de los libros que ya le conocemos. Por favor, véanlo porque serán felices y como te decía al principio de esto, hay que celebrar. Claro. Hay que celebrar a las mamás, hay que celebrar a las maestras y a los maestros. Y qué bueno que en Canal 11 sí lo tomamos en cuenta. Sí, tenemos una pantalla que no los deja fuera nunca y con estas recomendaciones, como siempre, Álvaro, nos hace reflexionar, pero también nos invitas a estar asomados a nuestra pantalla. Como siempre, un gusto. Gracias. Te vemos en Aprender a Envejecer. Este domingo a las 11, aquí en Canal 11. Gracias. Ahí está. Gracias. Como siempre, Álvaro Cobe esta mañana con nosotros. Y ahora nos vamos con más información como parte de nuestro noticiario hasta Palacio Nacional.